Bienvenidos de nuevo al último panel de lo que ha sido este encuentro CHEC 2018. Recordarles, como siempre, que es súper importante dar visibilidad. Estamos funcionando con el hashtag MercadoChec y hashtag Economía Creativa y también @MercadoChec en Instagram para que puedan publicar en todas sus redes y compartir lo que está pasando y lo que ha pasado estos 2 días. El siguiente panel tiene que ver con estrategias de internacionalización de las industrias creativas chilenas, desde el mundo audiovisual, documental, videojuegos y desde el mundo de la música. Voy a invitar al escenario a nuestros panelistas. Leonardo Valderrama, director de estudios de videojuegos Battle Mango y presidente VG Chile. Paola Castillo, directora de Chiledoc y Errante Producciones. Noela Salas, directora de IMESUR y parte de la corporación La Maquinita. Y a Raúl Vilches, que además va a moderar y a exponer, jefe del Departamento de Industrias Creativas Pro Chile. Los dejo en tus manos, Raúl. Muchas gracias. Buenas, bueno, saludos a todos, todas y todes. Es un placer para nosotros poder estar exponiendo este panel que tiene como objetivo presentar un poco experiencias de internacionalización en lo que son las industrias creativas chilenas y en lo específico a mí me toca liderar un área dentro de la Agencia de Promoción de Exportaciones que es ProChile, que es una agencia pública que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y que tiene como rol apoyar todo el proceso de exportación chilena y tenemos un área específica de apoyo a todo lo que son los sectores de la industria creativa. Entonces, en un principio vamos a tener 4 exposiciones donde yo voy a contextualizar un poco lo que pasa con las industrias creativas y segundo, van a pasar las experiencias concretas de 3 sectores específicos que para nosotros estamos generando planes de internacionalización, que son el sector videojuegos, música y audiovisual documental. Así que eso lo vamos a invitar y la idea después de estas exposiciones es que vamos a intercambiar algunas preguntas que ustedes tengan y ahí el taller tendría un buen lugar. Se me olvidó pasar aquí la presentación. Hay que contextualizar un poco que hay que entender que la relación economía y cultura siempre ha sido compleja y hay que entenderla que hoy en día, en los últimos años, han existido diferentes relaciones en torno a esta relación, economía y cultura, que se han plasmado en diferentes modelos de cómo la gente que desarrolla cultura se puede insertar desde el punto de vista económico. Haciendo una pequeña pincelada, si uno puede ver, existen 3 grandes modelos donde Chile hoy en día ha tenido un impacto, y yo creo que a nivel general, a nivel latinoamericano, y es donde se han construido y se ha generado un ecosistema. Por un lado está como esta visión más comercial, que es de la industria del entretenimiento, y que de una otra forma que vea la cultura ligado a un espacio más de desarrollo como un producto cualquiera, como que se tiene que desarrollar una inversión, una estrategia comercial, y que de una u otra forma tiene que haber un retorno. Por otro lado está la concepción que Chile heredó y que gracias a eso tenemos varias leyes, que es la de industria cultural. Y básicamente la de industria cultural, que es el modelo más francés, ha permitido a que el Estado tenga un rol importante en el desarrollo cultural y eso ha permitido que hoy día en Chile tengamos, por ejemplo, 3 leyes, la ley de la música, la ley de audiovisual y la ley del libro. Entonces, de una u otra forma, y el Estado tiene que apoyar en la producción y tiene que apoyar en lo que es el desarrollo cultural. Y la tercera visión, que es la más moderna, que es un modelo más inglés, es la visión de la industria creativa, que constituye y genera un ecosistema un poco más grande, donde incorpora elementos a la industria cultural tradicional, pero también incorpora a todos aquellos sectores nuevos, sobre todo por la revolución digital y por los nuevos medios, que genera un ecosistema más grande, que incorpora sectores como videojuegos, publicidad, animación, y que permite caracterizar al sector de la industria creativa ya de una forma que puede visualizarse como un sujeto económico mucho más potente. Y de otra forma es ahí desde donde ProChile está trabajando el desarrollo de este sujeto económico para que tenga una posición
y entender que como somos un mercado chico como Chile, sí, de base es de internacional. Entonces cualquiera que piense desarrollarse en estos sectores tiene que tener una estrategia de internacionalización. Ahora yo quería hacer rápidamente, nos dieron 10 minutos, que era que también es importante que todo producto o servicio desarrollado por un agente creativo es más allá que un producto cualquiera. Hay que entender que no puede ser mirado como una mercancía cualquiera, sino que después de muchos años esa propiedad intelectual queda libre. Es una creación cultural. Entonces, no hay que tener claro que no podemos tratarlo como un producto tradicional y también tiene un efecto en la identidad y en la identidad de país y en la identidad de su cultura. En el fondo lo que estamos haciendo es una expresión de nuestra cultura y por eso es mucho más importante para nosotros propiciar que se desarrollen contenidos con propiedad intelectual completos que nos va a permitir construir una imagen. Y eso pasa. Por ejemplo, si uno ve la foto acá, tradicionalmente, en los años 80, 90, Chile era conocido básicamente por sus premios Nobel, por el tema político o por lo que es el cobre, lo que son los salmones y por sus paisajes. Es decir, ese era una imagen colectivo que se construía en torno a nuestra identidad, bien compleja después de un proceso político súper fuerte. Pero básicamente empezamos a hablar que el sector creativo empieza a incorporar nuevos sectores. Es decir, hoy en día se ganó Historia de un oso, levantó todo lo que es un sector importante de animación chilena, donde básicamente no se veía en el mundo y nos dio una ruta en el mundo. Yo decía, nosotros como ProChile quizás generamos campañas para promocionar los alimentos, la fruta en el mundo, pero haberse ganado un Oscar genera una campaña internacional mucho más importante y ese era un grupo creativo que durante muchos años, utilizando todo el instrumento de fomento público, pudo desarrollar un producto que genera un impacto. También, si lo podemos ver en el tema del cómic, tenemos a Gabriel Rodríguez, que ganó el Oscar de los cómics, el premio Eisner, y de otra forma relevantó un sector que es la narrativa gráfica nacional. Tuvimos una época de oro en los años 60, donde Chile fue líder en lo que es narrativa gráfica, y volvemos ahora, con un trabajo súper fuerte, a posicionar y tenemos, por ejemplo, más de 80 hoy día dibujantes chilenos que exportan sus servicios de dibujo a más de 14 países. Entonces, un sector que nos ha permitido relevantar y redefinir lo que es el ecosistema de la industria creativa chilena. Si no hablamos de otro ejemplo, el mismo caso de Alejandro Aravena, en el caso de arquitectura, reposicionó a Chile con lo que es la vivienda social, una problemática mundial, que no solamente estamos exportando el producto concreto, que sería quizá una oficina de arquitectos que exportan unos servicios, sino que más allá, un campo social, una visión de cómo pueden generarse viviendas a nivel internacional. ¿Qué hablar también de la mujer fantástica? Un producto cultural, pero que va más allá, que en el fondo la industria creativa no solamente es una mercancía cualquiera, sino que influye también incluso en las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. Hace poco salió la ley de identidad de género, pero nadie puede negarlo, que un impulso tremendo fue lo que es este desarrollo. Pero ellos vienen desde una estrategia de muchos años, de un sistema público audiovisual que ha apostado por financiar y porque este tipo de producciones puedan salir. Y después de un tiempo empiezan a salir, pero eso es lo bonito de la industria creativa. Que hablar también de lo que estamos haciendo con el libro, es decir, hoy en día hay un plan de internacionalización del libro. Esa es una foto porque el año pasado en la Feria del Libro de Guadalajara, que es la más importante en Latinoamérica, Chile ganó el premio al mejor stand y a la mejor presencia. Es decir, hoy en día hay un montón de editoriales independientes agrupadas en la cooperativa La Furia, en los editores independientes, donde están plasmando nuevos autores, nuevas temáticas y que se están poniendo a circulación a nivel internacional, incluso mucho más fuerte de lo que se conoce aquí a nivel nacional. Entonces, eso va generando un cambio en nuestra identidad y una nueva forma como pueden ver a Chile en el contexto internacional. ¿Qué hablar de lo que se está haciendo con el cómic? Esa es una foto en Angoulême, Francia, que es una de las ferias de Europa más importantes de cómic. Y tuvimos una representación donde fuimos el primer país latinoamericano en estar. En la Comic Con San Diego también fuimos el primer panel en español que se hizo sobre narrativa gráfica en la Comic Con San Diego, que es el evento más importante a nivel mundial, fue de dibujantes chilenos y de obras chilenas. Entonces, no solamente
y lo que dejar como bien claro, la industria creativa también es como una lucha cultural. No teníamos antes una presencia latinoamericana ni en español en eventos tan importantes. Y este es como un hito que nosotros siempre lo decimos con videojuegos, fuimos capaces de montar el primer stand iberoamericano de desarrollo de videojuegos en la feria más importante del mundo, que es la GDC. Entonces, esa feria, incluso si ustedes ven ahí la foto, estamos al lado de Google. Y fue donde pudimos decir, mira, ¿sabéis qué? Aquí en Latinoamérica también podemos hacer videojuegos, también podemos tener este tipo de desarrollo. Y como para concluir el tema, que no solamente nosotros tenemos que ser consumidores culturales, sino que nosotros también podemos crear y mostrar y nosotros crear. Y eso es lo que más o menos ha constituido el escenario. En el tema música, también, hoy en día el 100% de lo que se produce en Chile responde a sellos independientes y de autogestión. Hoy día los grandes sellos ya no están apostando ni desarrollando, no hay ninguna transnacional. Y de una u otra forma ellos han sido capaces de organizarse y de generar estrategias internacionales. Esa es una foto en Primavera Sound, que es una de las principales ferias en Europa, en España, de promoción. Y armamos delegaciones y tenemos un impacto. Entonces, de una forma, el sector creativo, ¿qué hablar del tema de la Fernanda Fripp, que ahora hace poquito va a desarrollar toda una serie en Netflix de animación? Y que ella es sola con otra persona y que con fondos y con posibilidades podemos ir proyectando y podemos ir generando esta nueva identidad que el sector de la cultura va generando. Para nosotros como ProChile, a nivel de comercio, también es importante, voy a tirar como esta idea que también son como desafíos. La industria creativa, si uno lo ve a nivel de generación de recursos, es el quinto sector económico. Son más de 470 billones de dólares que genera. Pero Latinoamérica, si uno ve, solamente participa con el 3% de eso. Entonces hay una desigualdad desde el punto de vista económico y donde los grandes países desarrollados, a través de la propiedad del derecho de la propiedad intelectual, está teniendo y está asumiendo toda la riqueza que genera la industria creativa y el consumo. Eso se plasma mucho más en el cine. Si uno ve que en el cine las cuotas de pantalla, casi el 90% en toda Latinoamérica son de cine de Hollywood. Entonces, de una forma, hay un espacio, hay un mercado donde nosotros tenemos derecho de participar con un sector que puede tener un desarrollo económico y ser parte del nuevo Chile, de la nueva diversificación de la matriz exportadora y de lo nuevo que tiene que ver con sectores que tampoco dañen el medio ambiente, que tengan una posibilidad de desarrollo mucho mayor. Y es ahí donde, bueno, la caracterización que hace el Consejo, que es súper importante y me quedo con ese dato, se hace todo un mapeo de lo que el sector creativo en Chile, cuánto es su aporte al PIB, y resulta que el resultado es el 2,2% del PIB. Y eso es una cosa que levanta todo el sector creativo porque es casi lo que hace el sector pesca. Entonces ahí se permite de una u otra forma visualizar a esto como sector económico. Yo digo, lamentablemente vivimos hoy día en un mundo donde la economía manda, lamentablemente. Y estos indicadores yo creo que son nuevos para Chile, pero son como para mostrárselo a Hacienda, para mostrárselo al país. Yo creo que no es lo más importante es lo otro. Pero sí el sector creativo hoy en día se está transformando en un sector importante, son más de 33.000 empresas, están distribuidas en todas las regiones y están lentamente en Chile transformarse en un sector económico que tiene que tener una voz. Voy a avanzar porque lo importante es lo que nosotros hemos hecho como ProChile, como para terminar. Detectando todo este diagnóstico, llevamos alrededor de 15 años como ProChile trabajando con diferentes sectores de la industria creativa y hasta ahora hemos sido capaces de construir 10 planes de internacionalización y generar alianzas con más de 19 gremios de la industria creativa para generar estrategias de posicionamiento fuera de Chile. Y ahí están, ustedes pueden ver los sectores, el sector audiovisual, editorial, música, videojuegos, animación, narrativa gráfica, artes visuales, artes escénicas, diseño e industria de la moda. Y para ello hemos detectado países, mercados donde Chile pudiera mostrar su oferta y hemos también generado alianzas con gremios y con empresas creativas que puedan sostener esa oferta y puedan promocionarla fuera. Y eso se plasma en un plan de trabajo en casi todos nuestros instrumentos y es donde ahora a nivel general tenemos 4 marcas sectoriales que son instrumentos de promoción para promocionar a Chile fuera en el cine, en el documental, en los servicios de producción
en las artes visuales y nuestros concursos. Por el tiempo es un poco, lo que quiero dejar es que ahora vamos a conversar y vamos a poder ver 3 experiencias súper concretas de gente de productores y de gremios que han ocupado nuestros instrumentos, pero que están desarrollando sus propias estrategias de internacionalización y que nos van a contar en el sector videojuegos. Leonardo, que trabaja y aparte es presidente de la Asociación de Videojuegos de Chile y que tiene una estrategia súper particular para lo que es la internacionalización de su propia empresa también. Noela, que lidera un evento súper importante para la música que es IMESUR, y que básicamente hace poquito terminó ese evento y nos puede contar, pero están generando toda una red latinoamericana para el intercambio cultural y comercial del sector música. Y Chiledoc, que ha hecho un trabajo tanto a nivel nacional como internacional súper importante en el documental chileno, y que este año estamos lanzando una marca sectorial, Chiledoc, que va a posicionarse a nivel internacional para que nuestros documentales puedan circular. Así que dejo primero a Noela para que nos cuente su experiencia en la maquinita. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a Raúl, a ProChile, a Camila por invitarnos a participar de este panel, a Check, que estamos muy contentos que este año vaya para arriba. Quisiera contarles brevemente los orígenes que nos convocan a estar sentados en esta mesa. La Maquinita es un proyecto colaborativo de trabajo que nace en el año 2011 al alero de la banda de música Juana Fe, banda que venía hace muchos años impulsando diversos proyectos asociativos, pero que ya en el 2011 se transforma en esta especie de laboratorio de experimentación con el propósito de ir eliminando terceros entre el consumidor y el creador. A partir de esa necesidad, la Maquinita se vuelve un laboratorio de gestores que a la vez son creadores, por ende entienden muy bien de qué estamos hablando en términos de las necesidades de los artistas. Durante todos estos años hemos pasado por muchas experiencias, desde ser sello, distribuidora, agencia de booking, representar a otros artistas, y creo que uno de los sellos de este espacio, La Maquinita, que aprovecho de decir que no soy la directora de la corporación La Maquinita, que hay un error ahí, hay un espíritu bastante horizontal en La Maquinita, y entonces algo que está muy arraigado a nuestra identidad es el reconocimiento del territorio en el que estamos y de reconocer en la diversidad de proyectos artísticos con los que hemos trabajado o trabajamos esa cualidad propia de dónde vienen, más allá de un país, sino que de dónde vienen. De hecho, como anécdota les cuento que el primer proyecto que nos ganamos cuando éramos muy jóvenes fue un proyecto de la INJUB para conocer a la gente de nuestra cuadra y hacer almuerzos comunitarios con música. Entonces, desde ahí siempre ha habido como una necesidad de reconocer el territorio. Cuando la banda Juana Fe empieza a viajar y empieza a tener giras internacionales, aparece esta necesidad de los artistas de poder salir del país. No solo por salir, por la ansiedad que a veces genera viajar, sino por que el mismo territorio, que era nuestro objeto de obsesiones, se retroalimentara con estos viajes. Y a eso le llamamos el territorio imaginario, que es el que nos nutre las propias creaciones. Entonces, todo esto lo cuento para dar contexto de dónde nace esta necesidad de relacionarse con el mundo. El 2015 ya había un capital acumulado de experiencias, de contactos, de gente que se había conocido, de otros artistas, de agentes y de promotores, que nos permitió organizar el primer encuentro IMESUR, que es un encuentro enfocado al mercado de la música, a la industria musical, que se hizo a puro pulso el primer año, con las puras ganas, que es como hemos funcionado en general, y ganas respaldadas por necesidades concretas. El encuentro IMESUR
Es un encuentro que, al igual que muchos mercados internacionales, convocan a agentes, promotores, managers de distintas partes del mundo en un encuentro en donde se presentan shows en vivo, hay ruedas de negocio, hay espacios de intercambio y en general las dos primeras versiones fueron bastante tradicionales en ese formato, siempre con esa pequeña característica que se fue haciendo como el boca en boca por el mundo, de que era un mercado muy a escala humana, muy acogedor. Nosotros abrimos las puertas de nuestra casa que queda en el barrio Brasil, cocinamos y existe ese intercambio. Esto no solo por darle como una onda al mercado, sino que también estamos en una estrategia de generar confianzas. Y las confianzas se generan en espacios un poco más domésticos también, en donde uno se saca tanta credencial, tanto director de no sé qué, sino que somos personas conversando. Y esa ha sido una de nuestras, lo que hemos querido empujar como característica. Estamos apostando a una estrategia de confianza a largo plazo. Eso significa que hemos podido ir generando vinculaciones con distintos mercados, principalmente en Latinoamérica, que es nuestro territorio en el que le estamos dando fuerte. Esto implicó que el año pasado, en la tercera versión del encuentro IMESUR, generáramos una estrategia de país invitado, un poco copiándole al libro, que mirábamos las experiencias de otras disciplinas, que nos permitía poder vincularnos de mejor manera con otro territorio. No sé, si un músico podía conocer a 5 personas de 5 países distintos, probablemente el resultado iba a ser un poquito más disperso, o era lo que estábamos observando a lo largo de los años que llevábamos haciendo el encuentro. El año pasado experimentamos trabajar solo con Brasil y los resultados fueron fantásticos y muy rápidos. De hecho demasiado rápidos, porque nos permitió que un músico o un productor tuviera 10 contactos en Brasil, no solo uno. Y eso nos generaba circuitos de circulación, o incluso entre los mismos invitados generaron entre ellos redes de colaboración, que voy a contar un indicador bien hippie, pero a veces funcionan. El WhatsApp que hacemos de producción cada año con los invitados para decirle, ahora viene la van, ahora se va, ahora el desayuno, es un WhatsApp que nadie se salió del año pasado. Ahora vamos a ver quién se sale de este año, pero del año pasado nadie se salió y se transformó en una red virtual en donde alguien dice, quiero traer a una banda a Sao Paulo a tal festival, alguien se inscribe para pagar a medias los pasajes, sí, acá en Belo Horizonte, justo en la misma fecha. Entonces eso nos dio una perspectiva de trabajo también, de cómo poder ir entendiendo de a poco el continente, sobre todo un país como Brasil, que pareciera ser muy hermético, que la música de habla hispana no entraba. Derribamos bastantes mitos del año pasado. Este año trabajamos con Colombia, terminamos la semana pasada, aquí mismo, es como un déjà vu. Y la verdad es que, si bien son características muy distintas de país, nos permitió un poco lo mismo que el año pasado, ir tendiendo redes, pero no una red, sino que 25 redes hacia un mismo sector. No todos los peces caen, pero se empieza a tender redes colaborativas verdaderas. Eso ha sido como nuestra clave. Por otro lado, hay algo fundamental, estoy viendo el tiempo, que me parece que también hemos querido apostar fuerte ahí, que es la construcción de comunidad artística en torno a los mercados. Y la construcción de comunidad artística pasa por procesos de formación. Los mercados en la música en Chile son más o menos nuevos. No es algo a lo que toda nuestra comunidad esté acostumbrada. Uno de los feedback que tenemos de promotores y directores de festivales que vienen a nuestro encuentro es que muchas veces los artistas o los managers no están bien preparados para el espacio de intercambio, en la rueda de negocio, cómo presentan su proyecto. Entonces también esto nos obliga y debemos ser responsables de formar a nuestra comunidad para estar preparada al respecto, para lidiar con este pequeño monstruito que empieza a crecer por nuestra parte. Bueno,
También otro de los puntos claves que hemos trabajado es asumir una realidad a escalas. No todos los músicos están al mismo nivel en términos de exportación de su trabajo. Entonces eso también a la hora de nosotros traer agentes invitados, nos preguntamos si necesitamos traer muchos rock al Parque de Bogotá o necesitamos traer también pequeños venues en Medellín o un festival pequeño en una isla en Brasil, porque también eso nos va construyendo escalas de circulación. Una banda emergente no puede llegar de una a Rock in Rio, tiene que pasar quizás por otros espacios antes de llegar al gran festival. Y eso también nos apuesta a que nuestro proceso de capacitación y de formación previo debe ir acorde a las expectativas o bajando las expectativas muchas veces o a veces subiendo, pero es nuestra gran apuesta de profesionalización del sector. Me queda un minuto y para eso después nos pueden hacer preguntas. Quisiera mencionar que ha sido bien importante darse cuenta de que a lo largo de los últimos años, con todas las crisis que ha sufrido la industria musical en particular, bueno, la del cine también, es bonito ver que se van gestando experiencias que replican otras formas de otros países, que para eso la internacionalización es muy buena porque nos da ejemplos, nos da espacios para pensar o para inspirarse, pero también es bonito como experiencias muy orgánicas se van formalizando poco a poco. Y me refiero a la experiencia del encuentro entre creadores, que cuando una banda, cuando un artista se encuentra con otro artista, también allí se produce una magia especial. Y esa es la que no queremos dejar fuera de estos procesos de industrialización, de mercado, donde a veces se nos escapan estos espacios más sensibles que son fundamentales. Y por ahí, más o menos, espero haber expresado en lo que estamos. Y bueno, después dejamos un espacio de preguntas. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias también por la invitación, por estar acá, muy contenta. También de escuchar ahora a Noela, porque veo que varias cosas también de alguna u otra manera se empiezan a repetir. Palabras como la confianza, la colaboración, el trabajo conjunto. Y bueno, yo un poco les voy a explicar un poco la experiencia de Chiledoc. No sé si se puede poner el PPT, por favor. Gracias. Ahí. Bueno, esto no sé si funciona, pero no importa. No funciona. Está al revés, con razón. Bueno, de alguna manera también creo que es importante entender el contexto. Chiledoc es la Corporación de Documentalistas de Chile, nació hace ya como 8 años, también un poco por necesidad, en el sentido de que fue un grupo partió básicamente con 2 empresas, pero también un poco representando el sentir del sector, sintiendo que estábamos haciendo una creación importante, universidad del lenguaje, amando obviamente lo que hacemos y también con ganas de que esto tuviera mayor proyección desde su visibilidad, desde conquistar audiencias, pero también obviamente de ir generando mejores condiciones económicas también para poder trabajar de mejor manera. Pero también entendimos de alguna manera que si queríamos hacer este crecimiento en el sector, teníamos que hacer un trabajo conjunto y verlo de alguna manera bastante integral. Entonces, cuando surge Chiledoc en el 2010, de alguna manera, ya en estas primeras actividades o acciones, involucramos también la formación, en el sentido que un poco lo que decía Noela, a veces uno tiene los recursos para ir a un lugar, pero también tiene que conocer un poco el mismo lenguaje, el cómo moverse, igualar de alguna manera habilidades y herramientas, conocimiento, y también eso hace que de alguna manera también uno se sienta mucho más en comunidad, ¿no? Y ahí también en la formación específicamente hicimos también una especie de breve análisis, que es bastante obvio, que si queríamos crecer como sector también teníamos que hacer un trabajo a nivel país, y nos focalizamos mucho en la descentralización, como que si queríamos surgir no era solo nuevamente Santiago, sino que de alguna forma también tratar de ir estas experiencias compartiéndolas con más personas y que distintas voces y distintos talentos también fueran como en conjunto surgiendo, ¿no? Por eso de alguna manera empezamos a hacer capacitación, empezamos a hacer programas de distribución, empezamos también de alguna manera a crear redes tanto a nivel local como internacional, porque a la larga finalmente yo creo que es como naturaleza humana un poco, que finalmente uno se quiere asociar en algo y trabajar a partir de la confianza, del conocerse, y eso básicamente es ir, crear, conversar.
mirarse a la cara y de alguna forma siempre surgen cosas, ¿no? Y también, obviamente, en nuestro caso, imagino también en todos los otros, era fundamental la promoción, ¿no? Y ahí creemos un poco estas 5 áreas que de alguna manera desde el inicio ha ido desarrollando Chiledoc. Por razones como obvias, aunque aquí lo estoy poniendo al revés, ¿o no? No sé por qué no me funciona, pero no importa, lo voy a ver ahí. Por razones como obvias, aquí me voy a referir más al trabajo como de internacionalización. Y una cosa que para nosotros era importante era el tema de la representatividad. Al igual nos pasa, yo creo que la música o que todos los sectores, nosotros somos súper diversos. Nuestras formas de construcción documental van desde películas más, a lo mejor que uno lo asocia como un reportaje, hasta películas que son súper experimentales. Y de alguna manera sentíamos que el valor estaba justamente en tratar de buscar espacios para cada uno de ellos. Yo personalmente creo, o no sé si a lo mejor será muy productivo lo que voy a decir, pero yo creo que uno tiene que ser coherente con lo que uno quiere hacer, tiene que buscar esa manera, tiene que tener una mirada frente a eso, porque estoy segura que hay espacio para todo. Obviamente que hay espacios que son más fáciles de llegar y otros que son más difíciles, pero más que adecuarse al mercado, nosotros estamos un poco al revés. Es como buscar de alguna manera quiénes son las personas que pueden estar interesadas un poco en lo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso quizás ha llevado a que de alguna forma trabajemos con muchas personas de manera directa. Bueno, ahí un poco están las cifras, 40 empresas, de alguna manera hemos estado como, cuando digo relación directa es porque vamos trabajando juntos en delegaciones a nivel internacional o porque estamos trabajando con ellos a nivel de formación con sus proyectos. También de alguna manera, a veces a nivel de asesoría, a nivel de consejo, de intercambio de información, estamos relacionados creo que casi con el 90% de la gente que está creando un poco documental. Al principio mayoritariamente unitarios, hoy día estamos sumando también las experiencias de televisión. Y también otro tema importante que un poco ya lo dijo brevemente Raúl, todo este proceso ha llevado a la generación de una marca sectorial que hoy día está en desarrollo y también nos pusimos como compromiso también ahí que nos interesaba que ese sector fuera representado a nivel nacional y por eso nos asociamos a más de 30 empresas que van literalmente de Arica a Punta Arenas, ¿no? Siempre ha sido como un foco ahí. Y también en ese como representación, que es súper importante, empezamos también a desarrollar estrategias de internalización que un punto para nosotros clave tiene que ver con el trabajo asociativo. Claramente, si uno quiere salir como de alguna forma a vender, a promocionarse, no es lo mismo que vaya uno o que vaya una persona a conversar con un canal o con un agregador o con un distribuidor cuando representa a varios. Obviamente que el impacto, la confianza es mucho mayor. Entonces siempre de alguna forma vamos de manera muy conjunta. De hecho, cada vez que vamos a mercado somos como unos bichos raros que nos miran porque de verdad somos súper aglanados, o sea, como que hay una alegación de 5 y todos juntos y obviamente el WhatsApp y todo colectivo. De hecho, como en estos encuentros como de reuniones individuales, de repente era un señor, pero en vez de con una persona, con 9 personas alrededor, digamos, porque todas las reuniones generalmente las tratamos de que todos compartan un poco la misma información, ¿no? De alguna forma nuestra experiencia nos ha dicho que a veces uno tiene miedo de compartir información, pero nos hemos dado cuenta que todo al revés, entre más manejemos información, más fuerte nos hacemos y finalmente la competencia no está en que alguien sepa la información, tiene que ver finalmente con lo que uno hace, con lo que uno cree y con lo que uno puede avanzar. Y de hecho, si a una persona, a nosotros de verdad nos alegra, si una persona de repente hace un contrato con una distribuidora o gana un festival, realmente lo sentimos como parte nuestra de todo el colectivo, de toda la comunidad, porque sabemos que nos está abriendo espacio de alguna u otra manera a todos, no solamente a algunos, digamos, ¿no? Y también dentro de eso, obviamente, que decidimos focalizarnos también en una primera etapa en Latinoamérica, porque es nuestro mundo natural, de alguna forma los documentales también en general trabajan temáticas de impacto social, patrimoniales y que muchas veces tienen mayor cabida en mundos más cercanos a nosotros, en televisoras públicas, que sentíamos que está un poco por Latinoamérica, ¿no? Obviamente en este paso fuimos creciendo a otros lados, ahí llegó un poco América del Norte, específicamente el mundo más bien Estados Unidos, Canadá, uno porque nosotros específicamente tenemos un acuerdo de coproducción con Canadá, Chile tiene 6 acuerdos de coproducción y son maneras también de incentivar mejor la internacionalización, y porque también descubrimos en todo este viaje y conocimiento que en América del Norte hay un mercado educativo
que mercado educativo se refiere al mundo audiovisual, que son básicamente universidades que compran mucha obra documental sobre todo y cine porque la usan para estudiar, a veces idioma, a veces porque de repente una temática se puede trabajar, no sé, en la carrera de arquitectura. Entonces, en ese sentido, vimos que había una posibilidad muy importante que de hecho hoy día estamos trabajando con varios distribuidores y hay varias obras colocadas. Y tenía además una ventaja, que daba lo mismo la duración, que daba lo mismo muchas veces que la película fuera el 2010 o el 2015, entonces no habría muchas más ventanas, ¿no? Y Europa, naturalmente, porque siempre en la historia del cine chileno ha tenido una vinculación específica con algunos países como Francia, como España, y ahora últimamente con Italia también se está desarrollando mucho más, porque hace pocos años hay un acuerdo de coproducción, ¿no? Entonces también fuimos focalizándonos ahí. Dentro de también un foco importante en nuestro sector era estimular las coproducciones, porque uno al coproducir de alguna manera también empieza a garantizar que tu obra se exhiba como en otro lugar, ¿no? Y en ese sentido hemos estimulado mucho eso y también ha crecido bastante, ¿no? Y obviamente una cosa clave también que nosotros nos dimos cuenta en el camino, que era súper importante, que tiene que ver con la generación de confianza, es en el fondo quién es quién. En el fondo estar muy claro con qué interlocutor, con quién estamos hablando, generar esa red y de alguna manera ir buscando eso que él podría a lo mejor interesarle, que nosotros tenemos, y crear alianzas de distribución, ¿no? Y eso naturalmente llevó a la creación de alguna manera alianzas con mercado estratégico. Básicamente en este tiempo, en 8 años, estamos un poco organizando casi todas las delegaciones del área documental que se están moviendo hoy día alrededor un poco del mundo. Por otra parte, tenemos generaciones de alianza con los mercados más relevantes y con instituciones bastante relevantes que van desde Sundance, Godot Society o mercados como ITFA, Hot Dog, para ir de alguna manera posicionando a toda la comunidad. Y hay 2 experiencias específicas que les queríamos comentar. Una que es Mirada Sur. Mirada Sur fue de alguna manera un node que se armó, que duró 2 años, hasta el año pasado, con 3 empresas de distintas áreas, y con ellas estuvimos focalizándonos algunos trabajos de posicionamiento específico en Brasil, Colombia y Francia, que también fue un poco apoyado con ProChile, y en ese sentido también de alguna manera hemos creado también sinergia entre los distintos organismos, ¿no? Corfo, ProChile, Cercotec, para ir en un camino común. Y de ahí, por ejemplo, salió también LatinBeat. LatinBeat es un... que esto me gusta a mí LatinBeat particularmente porque son de alguna manera cómo aprovechar... a veces uno siente que no hay nada, ¿no? Que es verdad. De hecho, yo hace 10 años atrás llegué acá, o sea, mejor dicho, 20 años atrás, y no había como nada, y hoy día veo todo lo que hay increíble, y obviamente a veces pasa por proyectar, soñar, pero también conocer, ¿no? LatinBeat es una plataforma, o mejor dicho, un catálogo de documentales chilenos que se asociaron o que se le está asociando a la malla curricular. Es decir, que se utiliza el documental tal como un libro para estudiar en el colegio, y eso nos está permitiendo creación de formación de audiencia y también ingresar el mundo del documental a los colegios. Pero también ese mismo catálogo se está vendiendo hoy día a las universidades norteamericanas, a las universidades de UK y algunas en Australia, con el fin también de ir de alguna manera aumentando nuestra distribución. Y bueno, ahí resumidamente sale un poco el tema de las delegaciones. Yo creo que en resumen, si uno dijera como las claves, aunque yo creo que no las hay exactamente, creo que una cosa importante y que me suena un poco en común con lo que Noela dijo, el trabajo colaborativo. O sea, yo creo que es muy difícil llegar a internacionalizarse uno solo. Tiene que entender que tiene que haber un trabajo común. También creo que hay que entender, bueno, me da la sensación que en la música, por lo que contaste, pasa un poco lo mismo. En nuestro sector también tomamos la decisión de no trabajar con unos pocos, sino que integrar a esa diversidad. A veces más lento, a veces requiere más tiempo, pero yo creo que a largo plazo es un proyecto mucho más sólido porque es una comunidad, de alguna manera, trabajando junta por algo, y en ese sentido también creo que a la larga también los crecimientos van a ser mucho mayores, ¿no? Y también lo otro que es lo que nosotros llamamos formación o quizás también transmisión de experiencias, básicamente, que entender que entre todos estemos fuertes nos va a ir mejor, y en ese sentido un trabajo muy comprometido a lo largo del país, poder ir intercambiando todas las experiencias, los datos, la información, incluso hasta datos duros. Nosotros traspasamos contratos, precios de venta, cosa que de alguna manera todo el mundo ojalá tenga las mejores decisiones con la mejor información, ¿no? Así que eso gruesamente, porque uno podría hablar horas de la experiencia, y podemos hablar después con las preguntas un poco más. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, como
debería aparecer ahí, efectivamente. Mi nombre es Leonardo Valderrama y siendo que la intención de hoy es hablar principalmente de la estrategia de mi empresa, efectivamente también pertenezco al gremio de desarrolladores de videojuegos, por lo cual cualquier pregunta asociada también es súper bienvenida. Entonces, en relación a mi empresa, hace un par de años había una empresa en Chile llamada DENA o DNA que compró un estudio fundado acá, que era Atacama Labs, y trajo el concepto de LiveOps, que es básicamente la mantención de un juego post su desarrollo, en donde es más como un servicio que un producto propiamente tal, y es en donde se genera en el fondo toda la comercialización del juego. En los 3 años que estuve en esa empresa llegué a dominar ese tema, pero cuando cerró, que fue justamente hace un par de años, varios colegas tuvimos la opción de o partir de Chile y buscar trabajo afuera, o directamente intentar, con lo que ya sabemos, colocar nuestra propia empresa acá. Sin embargo, un poco entre la ingenuidad y el idealismo, por decirlo así, quisimos hacer algo distinto con lo que ya habíamos aprendido. Entonces, lo que justamente era todo este concepto de juego de servicio, lo quisimos llevar a juegos más premium, juegos en donde tú, en pocas palabras, lo desarrollas, lo lanzas y pasas al siguiente juego. Sin embargo, ese plan, justamente en parte yo creo por esa ingenuidad, no resultó muy bien, siendo que teníamos varias conversaciones con distintos publishers, que son básicamente quienes distribuyen y venden los juegos en el mercado. Ninguno llegó a buen puerto y nos vimos en la obligación de buscar alternativas justamente para no perder la empresa. Y fue ahí que efectivamente, de hecho, gracias a ProChile y lo que sería el plan sectorial, comenzamos a participar de distintas ferias, en donde buscamos justamente qué opciones había. Y apareció, curiosamente, en 2017, en Seattle, la opción de publicar para una plataforma alternativa que estaba en desarrollo en ese entonces, que era Hatch. Y nos dimos cuenta que, siendo que la tónica principal era buscar básicamente publishers para Android, que sería Google Play en este caso, o iOS con App Store, habían justamente alternativas. Haciendo un barrido menos rápido, luego de varias ferias y manteniendo distintas conversaciones con varias empresas, hoy estamos publicando en Irán, Jordania, Rusia, Macao, bueno, China en particular, y básicamente en distintas regiones con distintos publishers, justamente en estas plataformas alternativas, y se ha convertido en el principal, digamos, foco en términos de alternativas de comercialización versus justamente, además, lo que estamos haciendo dentro de lo que son las plataformas más tradicionales como Google Play y App Store. Así que, con la intención principalmente de poder responder las preguntas que ustedes tengan, como mencionaba tanto a nivel de DigiChile o mi empresa Battle Mango, los invito desde ya, por favor, a hacer esas preguntas. Yo creo que podríamos abrir un espacio de preguntas, pero del público asistente, que no sé quién lo va a coordinar. ¿Aló? Está funcionando. Levanten la mano y yo voy pasando el micrófono. ¿Hay preguntas? Hola, mi nombre es Carmen Casíbar, soy abogada ahora, pero durante 15 años me dediqué al mundo audiovisual en Chile y en el extranjero, especialmente en España y Estados Unidos, y curiosamente son dos mundos que de alguna manera se ligan. Entonces, retomando un poco lo que decía Noela y también Paola, en el sentido de que es un mundo nuevo, ¿no? Que se va desarrollando a una velocidad vertiginosa en que Chile está entrando. Ahora, mi pregunta es, y porque he asesorado a algunos productores, es si Chile en ese sentido está preparado, hablando en términos de legislación, para proteger a sus creadores, si hay suficientes herramientas, y por el otro lado, si en alguna medida nos presentamos como un poco frente a Goliat y nos presentan un contrato casi de adhesión, firmamos porque es así como se ven de fuera, o estamos generando de alguna manera una relación un poco más equitativa, más igual. Bueno, la pregunta es básicamente para Raúl. Mira, en general hay una estrategia hoy día de lo que es formación a lo que todo el sector creativo.
en el ámbito sobre todo de exportación, que estamos como inaugurando este año formaciones específicas en los diferentes sectores. Y en todas esas formaciones de preparación para exportar, una de las líneas fuertes es todo lo que es la propiedad intelectual. También, por otro lado, con Direcon, con el Ministerio de las Culturas, a través del Departamento de Economía Creativa, se está haciendo todo un trabajo con la OMPI y se están haciendo seminarios y capacitaciones en todo lo que es propiedad intelectual y avanzar también a cómo gestionar esa propiedad intelectual y protección. Y ahí, básicamente, hay toda una discusión, y podría ser largamente, y si Chile está preparado o no, pero Chile hoy día está así asumiendo todo lo que es la legislación internacional de lo que es propiedad intelectual. Y ahí tiene sus propias deficiencias. Ahora, yo creo que la desigualdad como del comercio, que es otro nivel. Si hoy día tenemos desigualdad, por ejemplo, en la industria editorial, la mayoría de los autores latinoamericanos, los dueños de los derechos están en España o en otros países, entonces la generación de riqueza está como muy desigual en la participación. Entonces ese otro nivel de lo que hoy día nos está trabajando a nivel de comercio internacional y requeriría como insertarse en nuevos tratados. Hoy día Chile está en una etapa de tratados internacionales más que todo en el ámbito cultural ligado a lo que es acuerdos de coproducción, pero no hay un segundo nivel de acuerdos en agenda que puedan generar un intercambio comercial mucho más igualitario en lo que es sobre todo industria creativa. Y lo que más se ha hecho, sino que fue cuando en el sector creativo se formó la Coalición por la Diversidad Cultural y se protegió en los tratados de libre comercio y se hicieron las excepciones culturales, que ese fue un tema importante y que después no se pudo avanzar en algunos tratados, como el de Estados Unidos, pero en algunos otros tratados no quedó esa excepción cultural y bueno, el Tratado de la Unión Europea lo traía como tal, porque ellos tienen todo lo que es una protección a los temas de intercambio cultural. Así que eso te podría responder en una primera instancia. Hola, yo quisiera brevemente decir que si bien hay una parte que es la institución, que siempre va más atrás, porque los tiempos burocráticos del Estado no permiten, o sea, cuando se está resolviendo algo, ya cambió el mundo, o sea, va tan rápido todo, pero tengo la sensación y escucho las experiencias de los compañeros acá de panel y veo lo que estamos haciendo nosotros, que nos estamos haciendo cargo nosotros mismos de las necesidades, y si bien hay un diálogo bastante cada vez mejor, creo yo, con la institucionalidad, depende mucho también de los funcionarios. Yo felicito públicamente acá a ProChile porque creo que han sido interlocutores maravillosos para nosotros, espero que para ustedes también, pero de verdad que a pesar de todo lo difícil que es institucionalmente conseguir ciertas cosas, hay una voluntad porque hay una comprensión y creo que lo más interesante es ver que hoy día hay necesidades y cuando hay necesidad la solución aparece, ya venga la institución o no. Cada vez hay más asociaciones gremiales, por lo menos en el mundo de la música es muy bonito ver como es un fenómeno bien reciente, que los gremios, y ya no son solo acá en Santiago, están en Valparaíso, están en Concepción, ahora las experiencias que acaba de pasar en el norte, o sea, están pasando muchísimas cosas que ahí uno dice, ¿está preparado o no está preparado Chile? Se está preparando en la medida de sus necesidades también, y creo que la política pública iba a impulsar la ida a ferias, a mercados, para también... Alguien tiene que saber cómo se hace para hacerlo acá, como que tiene que pasar eso. Y ahí uno sí ve que quizás hay muchas críticas y uno podría hacer la bajada como de la queja, ¿no? De que no, está súper mal pensado, van los mismos, van no sé qué. Y ahí hay millones de quejas y son válidas también, no digo que no, pero también hay que reconocer que hay que se están haciendo. Y en este nacimiento es caótico, pero creo que aquí los agentes privados de alguna forma, y aquellos que están convocando a más que solo a uno mismo, de alguna forma están haciéndose cargo también de ese requerimiento que es urgente aprender a pasar por la aduana, ¿no? Ya no puede, y si bien las capacitaciones de ProChile, pero también es el boca en boca, es preguntarle cómo le fue al otro, qué pasó, y esto mismo genera que la política pública se modifique.
O sea, incluso las palabras que se usan. El booking no existía hasta hace una semana, una y media atrás, que se aprobó. Y eso es porque la gente que está haciendo lo que hace empujó para que pasara. Entonces creo que eso a mí me tranquiliza. Estoy de acuerdo con la compañera. No, pero para agregar a tu pregunta, es cierto que siempre obviamente hay cosas más, grandes leyes que hay que proteger y todo, pero creo que también a la larga es nuestra responsabilidad. Mi experiencia, que gran parte muchas veces de los problemas que uno ve por una firma de un contrato, no tiene que ver por la ley, tiene que ver porque yo no leí bien el contrato. Así de básico muchas veces, ¿no? O tiene que ver por no preguntar, como tú dices, como a lo mejor enfrentar una primera experiencia y no darse a veces, que yo creo que hoy día lo haya, hoy día yo le llamo los hermanos mayores, ¿no? El que de alguna manera, antes que yo hizo un acuerdo de coproducción, yo lo hice por primera vez, entonces me preocupo de averiguar de alguna forma su experiencia para ver en qué cosas a lo mejor me tengo que fijar, y muchas veces en ese sentido también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y ahí a veces es donde de alguna forma también a veces nosotros descansamos un poquito en algo más de afuera, y ahí yo creo que también tenemos que entender que es nuestra responsabilidad también, por una parte. Y por otro, respecto a tu pregunta, esto de David y Goliat, por así decirlo, sí, bueno, nosotros lo que tratamos de promover obviamente una relación horizontal, y la creemos que es posible. Creemos que uno puede trabajar con Davises y con Goliases también, digamos, ¿no? Pero a la larga nunca hay que olvidar que estos son acuerdos finalmente entre privados. A mí nadie me está obligando de alguna manera a vender mi serie o a coproducir con alguien. Entonces finalmente es mi opción, de alguna manera, ¿no? El querer aceptar ciertas condiciones o no, y eso también hay que entenderlo. También por eso nosotros hablamos mucho de los hermanos mayores. Siempre a mí, bueno, quizás yo fui una de las primeras, ¿no? De esa generación de que se empezó a ir a mercado y te enfrentabas con un agente de ventas, me acuerdo, y llegaban los agentes de ventas y te decían al tiro, bueno, sí, me interesa tu obra, pero obviamente yo quiero los derechos de todo el mundo o nada, ¿no? Y uno como, ay, ¿qué hago? Pero no quiero venderle si sé que en Latinoamérica no va a hacer nada. Y obviamente uno estaría como, ay, ya, le voy a decir tranquilamente que todo bien, pero yo me quedo con Latinoamérica. Y todas mis experiencias terminaron diciéndome, ok, no hay ningún problema, sacamos Latinoamérica, digamos, ¿no? Entonces a la larga también he ido aprendiendo un poco que uno tiene que saber lo que quiere, estar tranquilo, decirlo de alguna manera, escuchar experiencias, y son las maneras de alguna manera también de horizontalizar, por así decirlo, y que no te pongan un poco la pata encima, digamos, ¿no? Eso. Hola, yo tengo una pregunta sobre, aquí bueno, está el sector del cine, del audiovisual, que es un sector grande, el sector de la música y el videojuego. También va un poco en la línea de los David y Goliat, como tiene dos partes la pregunta. Una, ¿qué espacios de acción ven entre sectores? ¿Cómo puede aprender el sector de la música del sector audiovisual o el sector del videojuego de los otros sectores? Y cómo también transferir esos conocimientos que han tenido la internacionalización de estos sectores a otros sectores mucho más difíciles de exportar, como la arte escénica o como, en fin. Esa es mi pregunta. Bueno, yo partir brevemente, yo creo que son procesos también. Creo que de hecho lo que tú estás diciendo naturalmente está pasando. Bueno, esto mismo, digamos, no mercado check, de juntarse con otra disciplina, y es buscar instancias de conocerse. Suena a veces muy obvio, pero yo, de verdad, esa es mi experiencia. Cuando tú conversas con alguien, en general surge algo. No sabes muy bien todavía qué, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un poco la dinámica, porque es una dinámica también que no solo está pasando en Chile, está pasando en Colombia, está pasando en Brasil, un poco como la tecnología, ¿no? Las multicapas, las intersecciones, y creo que naturalmente nos va llevando a eso. Y creo que alguna vez ese título colaborativo se está haciendo. No está formalizado, pero creo que también hay una necesidad, como creo que tú lo dijiste, y eso lleva. De hecho, ahora me estoy acordando que nosotros, por ejemplo, ahora estamos en el proceso de diseño de marca sectorial, la música también está en ese proceso, y nos llegó un mail hace 2 días atrás, juntémonos, para que nosotros les contemos nuestra experiencia, y obviamente lo vamos a hacer. De hecho, fue creo que Raúl ahí el que está provocando el matrimonio, y algunas más van haciéndose. Y lo otro tiene que ver con desde uno mismo, como en este caso nosotros como responsables, generar instancias de formación. Nosotros, de hecho, cada vez que viajamos a una ciudad fuera de Chile, hacemos talleres paralelos, compartimos la información. Y siempre todo el mundo, y también creo que eso hay que replicarlo, siempre todo el mundo nos termina diciendo a veces, gracias, gracias. Y yo le digo, no den tantas gracias, o dicho de otra manera, si quieres dar gracias, comparte tu información con el otro. Esa es tu manera de dar las gracias, de alguna manera, ¿no? Entonces, pero creo que son procesos, de alguna forma, que hoy día todavía están empezando.
Yo creo que igual se está en una etapa hoy día que se necesita como se está en proceso de reconstrucción de todo lo que es la asociatividad del sector cultural chileno, y básicamente eso que hubo en su momento, porque tú para la ley de cine se agruparon, había más de 14 gremios del audiovisual, se formó una plataforma, y que de otra forma yo creo que debería evolucionar a una asociatividad mayor y más formal en todos los sectores creativos de Chile y en regiones, para que no solamente se transformen en una voz, para que tengan un discurso para la dimensión económica, también la dimensión política y cultural. Yo creo que se está un proceso, y yo creo que ese es un desafío que también tienen las nuevas organizaciones que se crearon, porque por ejemplo Chiledoc o ustedes, o VG Chile, que están en una etapa que partieron quizás con otro objetivo, la internacionalización o otro tipo de cosas, que ya en sus propias organizaciones tienen que empezar a incorporar una nueva forma de coordinarse y organizarse, porque es algo que perdió Chile y que hoy día uno lo ve, y que el sector cultural debería ser una voz importante en el país, y yo creo que todavía no lo es. Y eso va a pasar por una reorganización, para que no solamente sea como un discurso, porque ahora es verdad, nosotros de ProChile desde el punto de vista económico, pero necesitamos un sector mucho más empoderado. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, nosotros tratamos de meterlo a reuniones con la SOFOFA, pero debería haber como un gremio de las industrias creativas que hable con la SOFOFA más fuerte, si no se los van a comer. Ahí están David y Goliat. Lo mismo en el Comité de Exportación de Servicios, nosotros somos parte de la SOFIA y como de la industria creativa, nosotros deberíamos tener un Comité de Exportación de Servicios de Industrias Creativas, deberíamos tener una imagen, pero eso va a ser, nosotros no lo vamos a poder solicitar si el sector creativo no está organizado. Entonces debería ser un paso, un nuevo desafío, pero quizás sea de forma natural, pero de real. Nosotros igual como ProChile nos ponemos a disposición para acelerar ese proceso y poner nuestras dependencias para que se puedan juntar, porque así lo hemos hecho, ¿no? Nosotros pusimos las dependencias para que saliera la ley del libro, se juntaron durante muchos años, ahí está Regina. Bueno, también la Camila trabajó todo el proceso de Mi Chile, acompañamiento. A nosotros nos interesa trabajar eso porque realmente eso es importante, yo creo que es un debe. Y VG Chile ahora tiene que abrir su horizonte, no solamente exportar internacional, sino que también ponerse otro objetivo, y así van a ser desafíos gremiales. Eso. No, solo agregar que también me parece que es interesante, más allá de la asociatividad que es fundamental para defender el concepto cultura, también país, creo que también una disciplina con otra tienen cosas que enseñarse. Ayer estuvimos en una reunión muy interesante en donde la gente del cine va como 1000 pasos más adelante. Han avanzado mucho más rápido que el resto. Bueno, ustedes son multimillonarios, son el hermano rico. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Pero, por ejemplo, no sé, uno ve las artes escénicas que probablemente aún ni son consideradas casi en el sector, como lo que genera es algo es la obra. Ahí hay hay varias dudas, pero sí, no sé, el sector de las artes escénicas es sumamente creativo a la hora de inventar formas para desenvolverse en el mundo. Cuando uno ve, por ejemplo, los pitch de la gente de arte escénica, son mucho mejores que los de música o los de videojuegos, me imagino. Pero creo que ahí también tenemos cosas que aprender un sector de otro. Bueno, lo digo porque también trabajo en artes escénicas y uno ve que hay un gremio que es mucho más pobre, es mucho más luchador. También eso a veces uno se lo olvida y dice como, no, si no hay plata no lo hago. Y no, y en realidad ahí uno como que va renovando como la pasión, que también es necesaria, y que un gremio con otro se pueden ir contagiando cosas. Yo cada vez veo más fundamental que existan estas conexiones. O sea, de hecho el videojuego yo lo conocí en Mica este mismo año. Era una industria totalmente desconocida y la verdad es que uno dice, además atraviesa a todas las otras gremios. Sí. De hecho, es que justamente ese iba a ser por lo menos mi comentario, que el videojuego en el fondo es más un formato que otra cosa, y por la misma razón cualquier cosa cabe dentro de un videojuego. Lamentablemente, digamos, en mi experiencia personal, hasta ahora nunca he tenido la oportunidad de poder, claro, mezclar distintos gremios o distintas, digamos, industrias creativas con videojuegos, pero claro, o sea, por lo menos en términos de la intención, como insisto, es un formato, creo que no hay razón por la cual justamente no explorarlo, y que, claro, no somos todos millonarios, pero como sí efectivamente,
como si efectivamente en términos de videojuego, digamos que a nivel comercial es bastante, claro, más cercano a lo tradicional, por decirlo así. Sí, quizás justamente a través de esa asociación sería más fácil, digamos, potenciar la capacidad, claro, comercial, quizás de los otros gremios justamente, u otras industrias creativas. Así que eso. ¿Otra pregunta? Hola, no, solo quería comentar porque se mencionó a las artes escénicas y también quería comentar, yo he trabajado con ProChile desde Platea, que es uno de los mercados de artes escénicas más grandes de Chile, y que también el apoyo de ProChile y de lo que decía Noela también de las personas, o sea, de Raúl y de Regina, ha sido fundamental y creo que va ayudando mucho en lo que tú decías, Raúl, como en ir generando esa asociatividad y que gracias a la internacionalización vamos encontrando los factores en común, que a veces podemos estar en otras bastante disgregados como sector en bastantes temas, pero creo que esta mirada hacia la internacionalización, como han dicho todos, no se puede hacer solo. Entonces, y hay que valorar que cuando sale un compañero, como está representando también a todo un sector, entonces en eso el apoyo también de ProChile ha sido súper importante y creo que va a tener esa consecuencia positiva también, de generar una mayor asociatividad. Y espero que así como en de nuestro sector, en el de todas las industrias, economías creativas. Es que estamos en streaming, entonces es importante que sea con micrófono. Una pregunta cortita que es un poco para dejar en el aire, porque Raúl ya lo planteó, pero dado que ya casi todos los sectores de industrias creativas cuentan con gremios, yo creo que también artes escénicas, que no tiene exactamente un gremio, pero tiene algunos gremios menores, digamos, que abarcan un género específico, pero creo que efectivamente su capacidad de organización es bastante grande, por lo tanto es cuestión de una conversación. La pregunta que quiero hacer es, hace poco tiempo, o hace no tan poco tiempo, existía una coalición de exportadores de servicios que funcionaba en la Cámara de Comercio, y en ese momento, dentro de la coalición de exportadores de servicios, estaban los de audiovisual, por lo tanto estaban los del cine. La pregunta es, ¿por qué no nos planteamos o consideran que es posible en el mediano plazo, dado lo que se ha planteado acá, plantearse una coalición de exportadores de industrias creativas? Pensando en todo lo que ya se ha dicho respecto a la capacidad de negociación, respecto a la capacidad de... No voy a insistir en eso. Esa es la pregunta. En general, ¿qué les parece a usted la idea primero? Perdón, permiso. No estoy pensando buena idea, más pega, pero bien, vamos. No, obviamente, sí, pues yo creo que sí, creo que ojalá que puede salir como una pregunta porque creo que un poco Raúl y un poco uno lo está percibiendo, porque también para nosotros es nuevo, digamos. Yo también, claro, que uno se sienta hablando de las industrias creativas, pero también una palabra que surgió hace poco, en los últimos recién 2 años, yo creo que nos estamos relacionando más de manera permanente a otras disciplinas, o ir a MICA, a otros lugares, y claramente uno ya está viendo naturalmente cruces comunes de cosas que hacer. Tenemos necesidades comunes también, muchas también en términos tributarios, de legislación. Tenemos defensas comunes a largo o corto plazo, políticas también claramente, que yo creo que van más allá de la internacionalización con el Ministerio de Cultura, con otras áreas. Y sí, creo que, ¿cómo nos está empujando ProChile? Yo digo, no vamos a ir a hacer el otro gremio. Pero sí, creo que es una buena idea y después vamos a hablar más de esa experiencia, porque yo no la conozco realmente, lo que tú estás comentando, cómo fue y qué pasó. Sumo totalmente. ¿Qué hay que hacer? No, yo creo que sí, o sea, igual yo sí lo que estaría atenta es que creo que las acciones colectivas son grandiosas en la medida que el colectivo exista, porque también, no sé, yo veo algunas
iniciativas más independientes en el área de la música, de proyectos que se van gestando como agencias exportadoras y que están creciendo. Yo no sé si todavía hay que decirles juntémonos todos, creo que también es bueno individualizar cada proyecto, que existan identidades distintas y cuando ya esté un poquito más maduro, ya vamos. Para no perder las individualidades también. Yo es lo único como que apuntaría ahí como un ojo. Claro, en cuanto a videojuegos, siendo que, por ejemplo, el área audiovisual y música serían como lo más cercano que tenemos, y de hecho en términos de formato y feria, hasta ese punto es bastante compatible. Se nos hizo, de hecho, en una de las reuniones que tuvimos en ProChile, más o menos claro, eso sí, que justamente por esta cercanía más digamos, tradicional con lo comercial, es que habían hartas herramientas con las que contamos, que al parecer las otras industrias creativas no cuentan. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una feria comercial afuera, es muy estándar el que uno va a ofrecer y la persona que te va a escuchar va, digamos, específicamente también a escucharte y con mucha disposición y qué sé yo. Por lo cual no sé, digamos, claro, qué tan rápido podría ser el poder unificar, por ejemplo, videojuegos con el resto, pero claro, en la medida de lo posible y también dentro de los jóvenes que somos en cuanto a industria, la intención, por supuesto, es siempre, ojalá, dentro de lo que, digamos, es el fuerte, por decirlo así, de videojuegos, aportar todo lo posible para, claro, unificar lo que es la industria creativa en Chile, así que, sí. Es decir, igual nosotros existe el compromiso, bueno, lo conversamos, de generar como un encuentro, ese fue y se podría generar un encuentro para conversar este tema, y nosotros básicamente ahora tenemos como dos grandes desafíos: fortalecer nuestra red de relaciones. Hasta el momento nosotros tenemos como 19 gremios de las industrias creativas que trabajan, que trabajamos y que sabemos que son confiables y que un poco hemos levantado en un trabajo sistemático de trabajo de promoción de exportación y sabemos que son serios. Y segundo, el desafío que tenemos es poder hacer un trabajo regional también. Ya estamos levantando contrapartes regionales y esto ir levantando porque están saliendo experiencias de regiones y esos son como los dos. Pero yo creo que la pregunta de Regina es que yo creo que tiene que nacer en un espíritu colectivo, es mucho de ellos. Nosotros tenemos que ponernos a disposición desde las políticas públicas de generar el espacio. Es verdad que la exportación y la internacionalización genera más posibilidades de unirse porque no hay tantos problemas cuando es un tema más nacional. También nos pasa en otros sectores, así que hay que organizar este encuentro y discutirlo. Eso. No sé si hay otra pregunta o estamos dando término. Bueno, en forma personal, primero agradecer a Mercado Check, a Sofía, a María, en el fondo, y también responder a toda la estrategia que tenemos de colaboración con el Ministerio de las Culturas y las Artes, con el Departamento también de Economía Creativa del Ministerio, que estamos haciendo harta cosa en conjunto y para nosotros tuvimos el compromiso de traer como este panel y agradecerle a ustedes que puedan contar su experiencia. Salen cosas buenas. También pasar el aviso que nosotros el 3 y 4 de octubre desarrollamos un encuentro exportador de servicios y industrias creativas. Hay 3 sectores sí, de las industrias creativas que traemos importadores, son 15 importadores que son del sector animación, videojuego y narrativa gráfica. Ahí también vamos a tener un panel, pero con esos sectores, y para que puedan verlo y puedan participar si les vincula. Y muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes sobre todo. Gracias a todos los expositores, gracias Raúl también por liderar este panel. Ya estamos en el tiempo de este último segmento. Yo quiero decir que me siento muy afortunada de haber podido participar. Ha sido impresionante, no todos han tenido la oportunidad de ver a todos los otros panelistas y de asistir a todos los paneles que se han dado, pero es impresionante la cantidad de cosas que se están haciendo en Chile, la cantidad de proyectos, y ha sido un lujo realmente poder recoger y ser testigo de todas esas experiencias y lo nutridoras que son. Esta es la segunda versión de un mercado de Mercado Check que quiere dar visibilidad a todo lo que está pasando, y es impresionante cómo empieza a aparecer, solamente por el hecho de juntarnos, empieza a aparecer y uno empieza a visualizar esta industria que uno dice, ¿dónde estaba? Estaba, y está creciendo, y eso es
es muy, muy enriquecedor para todos, para la cultura de Chile, para nuestra identidad también. Entonces potenciamos nuestra identidad, nuestra diversidad cultural, pero además potenciamos el mercado de una manera muy real. Y eso ha ido apareciendo también en este escenario. Gracias a todos por su participación. Y nada, contarles que Mercado Check es una alianza que, nace de una alianza entre la Cámara de Comercio de Santiago y el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Y además se amplía esta alianza con Marca Chile, con Imagen de Chile este año. Y quiero invitar entonces a Sofía Lobos, que viene en representación del Ministerio de Cultura, a darnos unas palabras para cerrar esta jornada. Hola. La verdad es que muy brevemente solamente quería dar unas breves palabras para agradecerles a todos quienes están acá, bueno, y si les puedo transmitir a quienes están afuera, agradecimientos al equipo del mercado, a la María, al Diego, al Max y Eduardo, que son Groovelist, que estuvieron organizando las ruedas de negocio, al George y Rodrigo de la Cámara de Comercio, a la Mónica de la Fundación Imagen de Chile. La verdad es que el Mercado Check surge desde la necesidad de robustecer el ecosistema creativo y generar estos cruces intersectoriales que veíamos que no estaban siendo tan naturales, pero en el fondo que son muy necesarios a la hora de impulsar políticas públicas que estén orientadas y que reconozcan las características sectoriales. En el fondo, en la medida que no exista esta asociatividad que se vio tan patente acá, es muy difícil para la institucionalidad como tomadora de decisión de orientar sus instrumentos para el sector artístico y cultural reconociendo sus características. Nosotros como ministerio estamos seguros que el arte y la cultura tienen un rol catalizador de nuestro acervo, de la promoción de nuestras identidades, y desde esa mirada es que en el fondo nos interesa posicionarlo como factor de desarrollo humano. Así que eso, muchísimas gracias, estamos muy contentos de esta iniciativa. Así que eso, y último, 16 de noviembre, Mercado Check Valdivia, aborda desde Ñuble a Magallanes, y esperamos la invitación que abierta que queden conectados con nuestras redes, porque el 2019 viene una tercera edición del Check. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos, ojalá, el próximo año. Les pedimos que sigan publicando y compartiendo todo esto que ha pasado estos 2 días para que justamente este ecosistema siga creciendo y nos podamos encontrar el 2019. Muchas gracias.